Nunca imaginé que una simple broma publicada en internet podría destruirme por completo. No soy alguien que busque atención. Siempre fui una persona reservada, tranquila, con un humor algo retorcido, de esos que solo unos pocos entienden. Para mí, reírme del absurdo del mundo era una forma de aliviar la tensión del día a día. Una válvula de escape, nada más. Esa tarde, al llegar a casa después del trabajo, abrí mi laptop como siempre. Me acomodé con una taza de café y me sumergí en los foros de Reddit. No recuerdo exactamente en qué comunidad estaba, pero un meme captó mi atención de inmediato. Era una imagen burlona sobre la hija del alcalde de San Elías, una joven muy conocida en redes sociales por su carácter arrogante y sus apariciones constantes en eventos locales. El texto que acompañaba la imagen la ridiculizaba por un escándalo reciente. Nada grave, solo rumores exagerados, típicos chismes de ciudad pequeña. El meme era sarcástico, sí, pero inofensivo. O eso pensé. Sin pensarlo demasiado, lo compartí en mi cuenta. Lo hacía todo el tiempo, publicar, reír, olvidar. Después de todo, ¿qué podía salir mal? Reddit era anónimo y los memes duran menos que una conversación. Pero esa noche planté sin saberlo la semilla del desastre. Al día siguiente, cuando desperté, mi teléfono vibraba sin parar. Decenas de notificaciones, menciones, mensajes privados. Al principio sonreí. Tal vez mi publicación se había vuelto viral. Pero al abrir los mensajes, la sonrisa se desvaneció. Insultos, amenazas, acusaciones. Cobarde, te pasaste. Sabemos quién eres. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo podían saber algo de mí? Revisé todo, mi cuenta, mis correos, mis redes personales. Nada conectaba mi identidad real con esa publicación, o al menos eso creía. Pero los mensajes seguían llegando, cada uno más específico que el anterior. Mencionaban detalles sobre mi trabajo, mi dirección, incluso el color de mi coche. Esa noche, un miedo irracional me mantuvo despierto. Intenté convencerme de que era coincidencia, de que eran solo trolls jugando a asustarme. Pero el miedo, cuando se instala, ya no se va. 2 días después, al regresar del trabajo, noté algo fuera de lugar. Un coche negro estacionado frente a mi casa. Motor apagado. Cristales polarizados. No le di importancia hasta que bajé del mío y, apenas cerré la puerta, ese coche encendió el motor y se alejó despacio. Esa imagen se me quedó grabada como una advertencia silenciosa. Esa noche no dormí. La paranoia se convirtió en compañía. A la mañana siguiente no fui al trabajo. Encendí la computadora y busqué historias parecidas. Encontré casos de doxing, personas expuestas en la red, acosadas, arruinadas. Leía esos relatos con el estómago encogido. Nunca pensé que algo tan simple como un meme pudiera tener ese poder destructivo. Y entonces sonó el teléfono. Un número desconocido. Contesté. Una voz calmada, masculina, dijo sin titubear. Sabemos quién eres. Sabemos dónde vives. Deja de hablar sobre gente que no conoces o habrá consecuencias. Colgué, temblando. Sentí que el aire se volvía denso, imposible de respirar. Esa misma tarde decidí marcharme. Llamé al trabajo, inventé una emergencia familiar y conduje hasta un pequeño pueblo donde vivía un viejo amigo, Nicolás, quien me permitió quedarme unos días. Pensé que alejarme sería suficiente. Pero el miedo viaja contigo, no importa cuántos kilómetros recorras. En el pueblo todo parecía tranquilo, pero cualquier sombra o coche desconocido me hacía estremecer. Apagué el teléfono, cerré mis redes, traté de desaparecer del mapa. Durante días evité todo contacto con el mundo digital. Cuando finalmente regresé a casa, lo primero que noté fue una carta en el buzón, sin remitente. Solo una hoja blanca con una frase escrita a mano. Esto es solo el comienzo. Mantén la boca cerrada. El papel temblaba entre mis dedos. Desde ese instante, mi vida se redujo a vigilar puertas y ventanas. Dejé el trabajo. Perdí contacto con mis amigos. Nadie entendía mi comportamiento. Y no podía contarles nada, temiendo que eso empeorara las cosas. La policía no fue de ayuda. Sin pruebas no podemos hacer mucho, me dijeron. Me recomendaron cambiar mis cuentas, mi número, desconectarme de internet. Seguí cada paso, pero nada cambió. El miedo ya no dependía de lo que ocurriera afuera, vivía dentro de mí. Semanas se transformaron en meses, me convertí en un fantasma dentro de mi propia casa. El silencio se volvió ensordecedor, cada ruido, cada sombra, me parecía una amenaza.
Una noche soñé con la publicación original. En el sueño la imagen se distorsionaba y en lugar del texto burlón, aparecía un mensaje que decía: nunca se borra lo que haces en la red. Desperté sudando, con el corazón a mil. Comprendí entonces que nada de lo que hiciera borraría aquel error, pero debía intentarlo. Abrí de nuevo Reddit. Creé una cuenta nueva y publiqué una disculpa. Conté lo ocurrido, expliqué que fue una broma sin malicia, que nunca quise dañar a nadie. Pedí perdón. No sabía si eso serviría, pero necesitaba enfrentar el miedo. Los días pasaron. No hubo respuestas, ni amenazas nuevas, ni mensajes, solo silencio. Y por primera vez en meses, ese silencio no me asustó. Poco a poco, las cosas fueron calmándose. Las llamadas cesaron. Los coches extraños desaparecieron, aunque el miedo no se fue del todo. Sigue ahí, como un eco que nunca se apaga del todo, recordándome que Internet no olvida. Hoy intento rehacer mi vida, lejos de las redes, lejos de los foros, lejos de las bromas. A veces me pregunto si sigo siendo observado, si alguien todavía guarda esa imagen en algún rincón oscuro de la web. Tal vez sí, tal vez no. Pero aprendí algo que nunca olvidaré. En la red, el anonimato es solo una ilusión, y lo que compartes, incluso lo que parece un simple chiste, puede arruinarte para siempre. No se trató de venganza ni de justicia. Fue un recordatorio brutal de lo fácil que es perder el control en un mundo donde todos observan y nadie perdona. Ahora solo busco paz. Y cada vez que veo una imagen en línea que me provoca reír, una voz en mi cabeza me dice lo mismo una y otra vez: no lo compartas. Esto no es una historia común, no es una anécdota divertida sobre una cita fallida o un simple malentendido. Es el relato de cómo un mensaje en Internet cambió para siempre la percepción que una joven tenía del mundo que la rodeaba. En esta historia, por seguridad, todos los nombres han sido modificados. Nuestra protagonista se llama Lucía Vargas, y en aquel entonces tenía apenas 18 años recién cumplidos. Acababa de graduarse de la escuela secundaria y atravesaba ese periodo de transición en el que la ingenuidad todavía compite con la curiosidad por la vida adulta. Lucía se describía como una persona tranquila, introvertida y con un sentido del humor algo sarcástico. Había terminado recientemente una relación larga y, buscando distraerse, descargó una aplicación de citas, Swipe Now, una versión ficticia de Tinder. No lo hizo con grandes expectativas, solo quería ver qué había allí afuera. Durante algunos días jugó con la aplicación, deslizando sin mucho interés, hasta que, cansada de lo superficial, la cerró. No la eliminó, simplemente la dejó olvidada en su teléfono. Una noche cualquiera, después de su turno en una pequeña tienda de postres donde trabajaba, Lucía abrió el móvil aburrida. Revisó sus redes y, por casualidad, notó que tenía un mensaje nuevo en FaceLink, una red social que apenas usaba. El mensaje provenía de alguien llamado Dylan Mercer. El texto decía: hola, perdón si esto parece raro, pero te vi hace un tiempo en Swipe Now. No coincidimos, pero recordé tu cara. Tenemos varios amigos en común aquí. Solo quería decirte que eres realmente hermosa. Lucía lo leyó con cierto desconcierto. Recordaba haber visto ese perfil en la app, pero no lo había elegido porque no era su tipo. Sin embargo, el mensaje era educado, casi inocente. Le respondió con cortesía, agradeciendo el cumplido. Dylan lo tomó como una invitación para conversar. Lucía, que aún conservaba esa confianza juvenil en las personas, respondió algunas de sus preguntas. Descubrió que él tenía 23 años, algo que ya la hacía dudar. Le dijo abiertamente que era demasiado mayor para ella y dejó el intercambio ahí. Esa noche se durmió pensando que el asunto había terminado. Pasaron algunas semanas. Lucía continuó su rutina habitual: trabajo, casa, amigos. Una noche de verano, mientras cerraba el local a eso de las 10, su teléfono volvió a vibrar. Era Dylan Mercer. El mensaje decía: ¿sigues trabajando ahí este verano? Lucía, cansada, contestó con un simple «sí, ¿por qué?». Siguió trapeando el piso sin pensar mucho en ello. Pero pocos segundos después, otra notificación la hizo detenerse. Acabo de pasar por el mostrador hace unos minutos. Estoy en el estacionamiento por si quieres ir a comer algo después de tu turno. Lucía sintió un pequeño escalofrío. No era una coincidencia. El lugar donde trabajaba no era un sitio genérico. Era un puesto de batidos en la zona turística del pueblo.
un lugar que cualquiera reconocería si lo conocía. No cabía duda, él la había visto. Se lo mostró a su compañera de trabajo y mejor amiga, Camila Torres. Ambas se rieron nerviosas. Al salir juntas, notaron que en el estacionamiento quedaba solo un coche, con las luces apagadas. Eran las 10:20 de la noche. Lucía no quiso asumir lo peor, pero su instinto le dijo que esperara. Se sentó en su propio vehículo, encendió el motor y se mantuvo allí, mirando por el espejo. Después de 15 minutos, el coche se fue. Recién entonces se permitió conducir a casa. Esa noche durmió inquieta. No por miedo, sino por esa incomodidad que deja lo que no encaja del todo. Durante las siguientes semanas, el mismo coche apareció estacionado en distintas ocasiones cerca de su trabajo. Pero como era temporada alta, Lucía lo atribuyó al azar, hasta que en octubre volvió a recibir otro mensaje de Dylan. Esta vez, con algo mucho más personal. Era una foto de la invitación a su fiesta de graduación, acompañada por el texto: ¿conoces a una señora llamada Margaret? Margaret era su abuela. Dylan explicó que estaba instalando un lavavajillas en la casa de ella y que, al ver la invitación en la nevera, reconoció su rostro. Dijo que habían estado hablando y que su abuela le contó lo orgullosa que estaba de su nieta. Lucía se sintió extraña. Su abuela vivía a unas cuadras de su casa y era de esas personas que confiaban demasiado en los desconocidos. Más tarde, cuando le preguntó, su abuela confirmó la historia y añadió que Dylan le había comentado que eran muy buenos amigos. Lucía apenas había cruzado unas pocas conversaciones con él. Aún así, Dylan volvió a insistir. La invitó a una fiesta esa misma noche. Pero Lucía estaba fuera de la ciudad, viajando con amigos. Al explicárselo, él le pidió una cita para otro día. Ella declinó amablemente, repitiendo que la diferencia de edad le parecía inapropiada. Sus amigos se rieron del asunto, pero dentro de ella algo se torcía. Había una sensación que no sabía poner en palabras. Algo no estaba bien. El episodio siguiente terminó de confirmarlo. A principios de diciembre, la ciudad organizaba su tradicional Noche de Luces, una celebración local con desfiles y bandas escolares. La hermana menor de Lucía, Paula, desfilaba con la banda del instituto, así que ella fue con un grupo de amigos para apoyarla. Mientras hacía fila para comprar chocolate caliente, su teléfono vibró con una notificación de Snapgram, una red social que nunca había compartido con Dylan. Su usuario no era fácil de adivinar. Aún así, el mensaje era de él. Lo abrió con cautela. Era una fotografía. Mostraba la parte trasera de una chaqueta de banda escolar, exactamente igual a la que su hermana llevaba puesta. La imagen iba acompañada de una frase breve: bonito abrigo. Lucía sintió que se le helaba la sangre. No solo estaba en el mismo lugar, sino que la estaba observando. En lugar de acercarse, le había tomado una foto. Salió de la fila de inmediato, arrastrando a sus amigos con ella. Segundos después, otro mensaje: ¿y no vas a saludarme? Lucía apenas podía pensar. No sabía cómo era él físicamente. Solo había visto una foto de perfil borrosa. Le respondió con un temblor en las manos: no sé cómo luces. Dylan contestó con una selfie y una sonrisa torcida: entonces ven a buscarme. El desfile comenzó poco después y Lucía trató de distraerse, pero cada tanto miraba por encima del hombro, sintiendo que algo o alguien la seguía con la mirada. 30 minutos después, mientras revisaba su teléfono, encontró 2 mensajes nuevos de Dylan. ¿Qué harás después? Déjame llevarte al cine. Ella se limitó a responder: no, gracias, iré con una amiga a su casa. Él replicó casi de inmediato: entonces las llevo a las 2. Lucía ya no lo encontraba gracioso. Para quitarle tensión, grabó un pequeño video con sus amigos diciendo no en tono de broma y se lo envió. Él respondió que podía invitar a todos, que pagaría por todos, si con eso podía verla. Esa noche, por primera vez, Lucía sintió verdadero miedo. Al llegar a casa, lo bloqueó en todas las redes. No sabía que lo peor aún estaba por ocurrir. Después de aquella noche, Lucía creyó que todo terminaría con un simple bloqueo. La vida universitaria comenzaba y con ella, nuevas amistades, trabajos y preocupaciones. Pero aunque lo había eliminado de sus redes, la sensación de estar siendo observada no desapareció del todo. A veces, mientras estudiaba sola en la biblioteca o caminaba hacia su dormitorio, notaba autos estacionados demasiado tiempo en los mismos lugares.
o perfiles desconocidos que intentaban seguirla en redes recién creadas. Le decía a sí misma que era paranoia, que estaba dejando que una mala experiencia la marcara más de lo necesario. Pasaron los meses, hasta que una tarde de primavera, cuando todo parecía haber quedado atrás, su amiga Camila le envió una foto al celular. Era una captura de pantalla de una noticia local. El titular decía: detienen a joven por intento de secuestro y agresión en centro comercial. Lucía no tuvo que leer más. En la fotografía policial reconoció de inmediato ese rostro que había visto tantas veces en la pantalla del teléfono: Dylan Mercer. El artículo explicaba que había sido arrestado por acosar a una menor de 16 años dentro de un centro comercial. Cuando la chica lo rechazó, él la había seguido hasta el estacionamiento. La tomó del cuello y la golpeó, dejándola inconsciente. Un guardia intervino y logró detenerlo antes de que escapara. Lucía sintió un mareo. El teléfono se le resbaló de las manos. No podía dejar de pensar que ese mismo hombre había estado en el estacionamiento de su trabajo, que había sabido dónde vivía su abuela, y que incluso había estado a metros de su hermana en aquel desfile navideño. Corrió al baño de su dormitorio y vomitó. No solo por la brutalidad del acto, sino por el escalofrío de saber que ella había estado demasiado cerca de ser la siguiente. Cuando pudo calmarse, volvió a leer la nota. El nombre completo del agresor figuraba en el informe judicial: Dylan Mercer Gray. Y ese detalle abrió una puerta que Lucía creía cerrada hacía años. Cuando tenía 14 años, recordaba haber recibido mensajes insistentes de un chico llamado Dylan Gray en FaceLink. Él tenía 19 en ese entonces. Le decía que no contara a nadie que hablaban, especialmente a su prima, una compañera de su curso. Los mensajes eran incómodos, pero Lucía, más joven e inexperta, no entendía del todo lo que implicaban. Afortunadamente, con el tiempo dejó de responder. Meses después, había visto en las noticias locales que un joven de ese nombre había sido arrestado por enviar material inapropiado a un menor de edad. Pensó que nunca más volvería a oír de él. Ahora sabía que aquel Dylan Gray y Dylan Mercer eran la misma persona. Había cambiado su nombre en redes, su foto y su historia, pero no su comportamiento. El hilo invisible que los unía la heló por completo. Lucía recordó cada conversación, cada mensaje en los que él parecía saber más de lo que decía. Recordó cómo se había infiltrado en su entorno, contactando a su abuela, apareciendo en su trabajo, siguiéndola en eventos públicos. Todo encajaba y el miedo se transformó en una mezcla de alivio y horror. Alivio porque estaba bajo arresto. Horror porque había estado demasiado cerca, demasiadas veces. Durante semanas, Lucía evitó redes sociales. No quería leer más, pero la historia no terminó allí. Un año después, cuando Dylan fue liberado bajo libertad condicional, ella recibió una nueva notificación. Era una solicitud de seguimiento en su cuenta de InstaView. El nombre era distinto, la foto también, pero en el perfil se leía una sola descripción. ¿Recuerdas aquel desfile? Lucía bloqueó la cuenta inmediatamente. El corazón le latía tan fuerte que tuvo que sentarse, no había duda, era él otra vez. Días después, intentó seguir también a su hermana Paula. Lucía habló con su familia. Su padre contactó a las autoridades y notificó la situación, pero como no hubo una amenaza directa, poco pudieron hacer. Desde entonces, ella tomó todas las precauciones posibles. Cambió de número, eliminó sus cuentas anteriores y se mudó de residencia. Durante casi 2 años, no volvió a saber de él. A veces, sin embargo, sentía esa sombra conocida. Una mirada desde un auto, un perfil nuevo que parecía demasiado interesado en los mismos lugares que ella visitaba. El miedo ya no era un sobresalto, sino una presencia constante. Lucía aprendió a vivir con él. Con el tiempo, comprendió que su historia era más que una advertencia personal. Era un reflejo de cómo la tecnología, lo que alguna vez fue una ventana a la conexión humana, también puede convertirse en una puerta abierta hacia lo desconocido. Los mensajes de Dylan comenzaron como simples palabras, pero detrás de cada línea escrita había algo mucho más oscuro, algo que se movía entre la obsesión y la vigilancia. En una entrevista posterior, Lucía dijo algo que resonó profundamente en todos los que escucharon su historia. Siempre pensé que los monstruos estaban lejos, en los noticieros o en las películas, pero a veces los monstruos te saludan por Facebook y te dicen que te ves hermosa. Desde entonces,
Cada vez que recibe una solicitud desconocida, siente una breve punzada de duda. No sabe si es solo un extraño buscando conversación o alguien que ya la ha estado observando desde la distancia. Lucía no volvió a ver a Dylan Mercer, pero a veces, cuando conduce de noche, cree reconocer ese mismo modelo de coche gris estacionado bajo las farolas. Y aunque sabe que tal vez solo sea una coincidencia, esa sensación de ser observada nunca se fue. A veces pienso que mi vida puede dividirse en dos grandes capítulos. Todo lo que ocurrió antes del 27 de octubre de 2004 y todo lo que vino después. Esa fecha quedó grabada en mí como una marca invisible. No necesito recordatorios, no necesito calendarios. Fue justo el día después de que el equipo de béisbol local, los Halcones de Boston, ganara su primera serie mundial en casi un siglo. En aquel entonces vivía en Greenville, un pequeño pueblo en el norte del estado. Trabajaba como bartender en un bar de carretera, intentando ahorrar lo suficiente para pagarme la universidad. Compartía casa con mi madre, Clara, una mujer fuerte, de mirada cálida, pero emocionalmente frágil desde la muerte de mi padre, hacía ya varios años. Desde entonces habíamos sido solo ella y yo. Nuestra relación había sido buena, cercana incluso. Pero con el paso de los años, algo empezó a cambiar. Yo tenía 22, y ella parecía incapaz de aceptar que, en algún momento, me iría. Todo comenzó, curiosamente, cuando se obsesionó con una serie de televisión sobre una madre y su hija. A veces bromeaba diciendo que la veía tanto que empezó a creerse uno de los personajes. Pero no era del todo una broma. De pronto, el miedo irracional de quedarse sola se volvió parte de nuestra rutina. Cualquier conversación sobre mi futuro se transformaba en una tormenta emocional. Era como si cada palabra sobre independencia fuese una amenaza directa a su estabilidad. Aquella noche, tras la victoria de los Halcones, regresé a casa tarde. El pueblo entero aún celebraba, los bares llenos, la gente eufórica. Encontré a mamá en el sofá, con la televisión encendida y una copa de vino a medio terminar. Llevaba los ojos hinchados, pero sonrió cuando me vio entrar. Le hablé de mis planes para solicitar ingreso en la Universidad de Richfield, que quedaba a solo media hora de allí. Eso pareció tranquilizarla. Me dijo que le aliviaba saber que no me iría lejos. Esa noche compartimos una cena improvisada con sobras recalentadas y nos reímos viendo las imágenes de los fanáticos borrachos que habían salido a celebrar. Parecía que las cosas volvían a la calma. Cuando subí a mi habitación alrededor de las 11, la dejé viendo televisión. Fue la última vez que la vi tranquila. No recuerdo cuánto dormí, pero lo siguiente que tengo grabado es el sonido de su voz, un susurro ahogado que me hizo abrir los ojos. Clara estaba de pie junto a mi cama, tambaleándose. Tenía un brazo presionando su abdomen y la sangre le empapaba la ropa. «Llama al 911», murmuró antes de desplomarse. El instinto tomó el control. Marqué con las manos temblorosas mientras trataba de sostenerla. La operadora me pidió que describiera sus heridas y apenas pude hablar. Lo único que recuerdo con claridad es el momento en que mi madre frunció el ceño de dolor y, con voz débil, dijo: «Me apuñaló. Alguien me apuñaló». El resto fue confusión. Cerré la puerta de mi habitación con el pestillo y la sostuve con el cuerpo, esperando escuchar pasos, un ruido, algo, nada. Solo el silencio pesado de la madrugada. El operador me pidió que permaneciera donde estaba hasta que llegara la policía. Las sirenas se escucharon minutos después, aunque en aquel momento parecieron horas. Cuando finalmente entraron, los agentes despejaron la casa antes de dejar pasar a los paramédicos. Había sangre por todas partes. Esa imagen, el charco oscuro expandiéndose lentamente sobre la alfombra, nunca la he podido borrar. Esa noche marcó un antes y un después. A veces pienso que mi vida se divide en dos partes. Todo lo que ocurrió antes del 27 de octubre de 2004 y todo lo que vino después. Nunca olvido esa fecha. No solo porque fue el día después de que los Halcones de Boston rompieran una maldición de casi 100 años al ganar la Serie Mundial, sino porque esa noche en una casa tranquila de Greenville, mi mundo se rompió también. Yo trabajaba como bartender en un bar de carretera. Mi madre, Clara, y yo vivíamos juntas desde que mi padre murió. Era una mujer sensible, algo melancólica, pero fuerte. Siempre fue mi refugio, hasta que un día su miedo a quedarse sola empezó a transformarse en una sombra.
Yo tenía 22 años y estaba juntando dinero para ingresar a la Universidad de Richfield, a solo 30 minutos de casa. No era una gran mudanza, pero para ella era como si la estuviera abandonando. Con el tiempo, cada conversación sobre mi futuro se convertía en una discusión cargada de lágrimas. Todo empezó cuando comenzó a obsesionarse con una serie de televisión sobre una madre y su hija. Parecía ver en esos personajes una versión idealizada de nosotras, una que no podía soportar perder. Aquel 27 de octubre llegué a casa pasada la medianoche. El pueblo entero celebraba. Los gritos, los claxones y los fuegos artificiales todavía se escuchaban a lo lejos. Mamá estaba en el sofá, con una copa de vino envuelta en su manta favorita. Llevaba horas viendo televisión. Parecía tranquila, casi feliz. Le hablé de mis planes de postular a Richfield y su rostro se iluminó. Le tranquilizaba saber que estaría cerca. Cenamos sobras recalentadas, nos reímos viendo a los fanáticos ebrios del equipo en las noticias y por un momento todo pareció normal. Cuando subí a dormir, ella seguía en el sofá, medio adormecida frente al televisor. Cerré la puerta de mi habitación y el mundo por unas horas pareció quedarse quieto. No sabría decir cuánto tiempo dormí. Lo siguiente que recuerdo es su voz. Un sonido débil, como un gemido ahogado, seguido de mi nombre. Al abrir los ojos, la vi apoyada en el marco de la puerta, tambaleándose. Su rostro estaba pálido, el cabello despeinado, y tenía la mano presionando su abdomen. La sangre le caía entre los dedos. «Llama al 911», susurró antes de caer al suelo. Corrí sin pensar. Marqué el número con las manos temblorosas mientras trataba de detener la hemorragia. El operador me pidió que describiera las heridas. Apenas podía hablar. Solo recuerdo que mi madre, con los ojos entrecerrados por el dolor, dijo algo que me congeló la sangre. Me apuñaló. Alguien me apuñaló. Después de eso, todo fue confusión. Cerré la puerta con llave, apoyándome contra ella, esperando oír pasos, un ruido, algo. Nada. Solo silencio. El tipo de silencio que se siente más que se escucha. Las sirenas tardaron, aunque en mi mente llegaron demasiado tarde. Cuando los paramédicos entraron, la sangre ya se había extendido en una mancha oscura sobre la alfombra. Esa imagen me perseguiría durante años. Los agentes registraron la casa. No encontraron señales de forzamiento ni objetos robados. Aún así, la hipótesis inicial fue la de un ladrón sorprendido que atacó presa del pánico antes de huir. Una historia que, en ese momento, parecía lógica. Acompañé a mi madre en la ambulancia. Iba consciente, aunque apenas hablaba. Le apretaba la mano y le decía que aguantara. En el hospital, los cirujanos la operaron de emergencia. Me dijeron que había perdido mucha sangre, pero que, con suerte, se recuperaría. Horas después, cuando el sol ya asomaba entre los edificios del hospital, un médico entró a la sala de espera acompañado de un oficial de policía. Me pidieron hablar en privado. Acepté, sin sospechar que lo que dirían cambiaría para siempre mi percepción de esa noche. El médico me pidió que me sentara. Yo me negué. Pensé que iba a decirme que no había sobrevivido, pero no. «Está viva», me dijo. «La cirugía fue un éxito. Estará débil, pero estable». Me invadió un alivio inmediato, aunque duró apenas segundos. El médico intercambió una mirada con el oficial y luego preguntó con voz cautelosa: «¿Sabes si tu madre ha intentado hacerse daño antes?». La pregunta me tomó por sorpresa. Tardé unos segundos en procesarla. Le dije que no, que jamás, que era absurdo. Entonces el oficial habló. «No encontramos señales de entrada forzada, ni huellas de terceros. Todo indica que su madre estaba sola antes del incidente». Me quedé en silencio. Ellos estaban sugiriendo que se lo había hecho ella misma. Recuerdo haber sentido cómo la rabia me subía al pecho. Les grité que estaban equivocados, que habían pasado por alto algo, que alguien había entrado, que ella misma lo había dicho. Pero no había pruebas, y con el paso de las horas, su versión comenzó a desmoronarse. Cuando finalmente pude verla, estaba pálida, conectada a tubos, con la voz apenas audible. Intenté que me mirara a los ojos. Le pedí que me dijera la verdad. Solo necesitaba escucharla negar lo que me habían insinuado. Pero no lo hizo. Al principio lo evitaba, cambiaba de tema, fingía no recordar.
Y entonces, una mañana, mientras le servía agua, me dijo con la voz rota: «Lo siento, hija, no quería que te fueras». Fue como si el aire me abandonara los pulmones. Me quedé quieta, sin poder decir una palabra. Entendí entonces que el ataque no había sido obra de un extraño, sino un intento desesperado por evitar perderme. Un acto impulsado por la soledad y el miedo, pero también, de una manera retorcida, por amor. Esa comprensión me partió en dos. Durante semanas, mamá permaneció internada en una clínica psiquiátrica. Un lugar moderno, con jardines y ventanas amplias que intentaba parecer menos un hospital y más un centro de descanso. Los médicos lo llamaron agotamiento emocional severo. Decían que había ocultado su depresión hasta que no pudo más. La dieron de alta un mes después. Volvió a casa, con medicación y una lista de citas con terapeutas que rara vez cumplía. Durante un tiempo intenté ser fuerte, acompañarla, cuidarla. Pero la herida invisible que dejó en mí era más profunda de lo que imaginaba. En los meses siguientes, cada vez que escuchaba un golpe en la noche, cada vez que la veía con un cuchillo en la cocina, el miedo regresaba. No podía evitarlo. Era como vivir bajo una amenaza silenciosa. Con el tiempo, la familia ayudó. Mis tías, mis primos, todos se turnaban para acompañarla. Pero nada de eso borraba la culpa que se había instalado entre nosotras. Yo no podía dejar de pensar que, de algún modo, era mi culpa. Que si no hubiera hablado de irme, nada habría pasado. Han pasado muchos años desde aquella noche. Mamá está mejor, ya no toma medicación y sus crisis son cosa del pasado. Pero el miedo nunca desaparece del todo. A veces, cuando la observo dormida en el sofá, con el mismo gesto tranquilo de aquella noche, me pregunto si algún día seré capaz de perdonarla del todo, o si más bien debo perdonarme a mí por seguir cargando con algo que ninguna de las dos pudo controlar. He pensado en buscar terapia. Quizás lo haga, porque aunque la amo más que a nadie en este mundo, a veces siento que la herida que nos une también me mantiene prisionera. Vivo entre dos impulsos, el de protegerla y el de huir. La casa donde ocurrió todo sigue en pie. La mancha en la alfombra ya no está, pero aún puedo verla cada vez que cierro los ojos. No es la sangre lo que me persigue, sino lo que simboliza. El punto exacto donde la línea entre el amor y el miedo se volvió indistinguible. Desde aquella noche, nada volvió a ser igual, ni mi madre, ni yo. Y aunque el tiempo haya pasado, sigo sin saber con certeza qué duele más, lo que ella hizo, o la parte de mí que todavía intenta justificarlo. Hace unos meses, mientras estaba en la ducha, lavando de manera distraída, sentí un pequeño pinchazo en el testículo derecho. Al principio pensé que había sido un golpe accidental. Después de todo, era una zona particularmente sensible. Salí del baño y noté cierta hinchazón y molestia, pero decidí que no era grave. Todos sabemos que, tras un golpe, las partes íntimas pueden doler y sentirse distintas por unos días. Los días pasaron y la diferencia de tamaño entre ambos testículos se hizo más evidente. El derecho permanecía rígido, mientras que el izquierdo parecía más pequeño de lo habitual. Revisé cuidadosamente y no encontré bultos extraños, lo cual me alivió un poco. Aún así, la sensación persistía y la incomodidad no desaparecía. Pensé que el descanso y la precaución serían suficientes, pero tras un mes de preocupación creciente, decidí que era momento de consultar a un especialista. Antes de la cita, por curiosidad, busqué mis síntomas en internet. Los resultados me hicieron sentir más ansioso que informado. Dos posibilidades aparecían. Una requería cirugía inmediata y la otra solo antibióticos. Crucé los dedos, esperando que fuera la segunda. Programé la cita para el día siguiente. En la oficina del doctor, expuse mi situación. Debido a la sensibilidad del examen, me explicaron que debería haber un acompañante presente. Minutos después entró un joven pasante, visiblemente nervioso, quien sería testigo del procedimiento de revisión. Su incomodidad, de algún modo, me tranquilizó. Ver a alguien más ansioso que yo hizo que el ambiente se sintiera menos intimidante. Incluso logré bromear ligeramente y dibujar una sonrisa en su rostro, lo que alivió la tensión que nos envolvía. El médico comenzó el examen con profesionalismo. Tocó, presionó y revisó, asegurándose de que todo se realizara con cuidado y ética. No había bultos sospechosos, pero la diferencia de tamaño y rigidez persistía.
Me explicó que necesitaría tratamiento, aunque no estaba claro cuál. Con cierta timidez, pregunté lo que todos tememos. ¿Podría ser cáncer? El doctor negó esa posibilidad inmediata, explicando que, de ser así, probablemente habría aparecido con otros síntomas evidentes. Me hizo preguntas detalladas. Dolores de cabeza, molestias en la espalda baja, cualquier secreción anormal. No tenía ninguno de esos síntomas. La conversación era incómoda pero necesaria. La claridad de su explicación calmaba un poco la ansiedad. Antes de despedirme me informó que, aunque no había motivos graves inmediatos, me pondría en un seguimiento especializado del sistema de salud de Norlavia, un protocolo preventivo ante cualquier irregularidad testicular. Me explicó que la terminología podía sonar alarmante, pero era un procedimiento estándar y prudente. Recibí la llamada de una enfermera pocos días después. Tenía que acudir a un ultrasonido para obtener un diagnóstico más preciso. A pesar de que el dolor había disminuido, la preocupación no desaparecía. La espera hasta el día de la prueba fue angustiante. Cada minuto aumentaba la ansiedad. El día del ultrasonido, el hospital estaba tranquilo, pero mi mente no lo estaba. La prueba se realizó sin complicaciones, y más tarde fui llamado por un médico de voz calmada y pausada. Su manera de hablar parecía diseñada para suavizar cualquier noticia, por dura que fuera. Me hizo sentar y comenzó a explicarme los resultados con cuidado. La información llegaba lentamente, con precisión quirúrgica, y cada palabra aumentaba mi tensión emocional. El ultrasonido mostró que algo en el testículo derecho requería atención, aunque todavía no era un diagnóstico definitivo de cáncer. El médico enfatizó la importancia de la intervención temprana. Era una cuestión de prevenir riesgos mayores, incluso si la probabilidad de malignidad era baja. En ese momento, comprendí que podría enfrentar una cirugía que cambiaría mi vida de manera tangible y simbólica. La sensación fue abrumadora. Por un instante, sentí que el mundo se inclinaba bajo mis pies. Pese a todo, traté de mantener la compostura. Respiré hondo, intentando absorber cada explicación sin dejar que el miedo me paralizara. La profesionalidad del médico, su empatía y la conciencia de que estaba tomando medidas responsables por mi salud ayudaron a estabilizar mi mente. Reflexioné sobre la importancia de la prevención y del seguimiento médico. Un procedimiento aparentemente simple podía salvar vidas. Mientras salía del hospital, con una cita para la cirugía programada, me invadió una mezcla de miedo, alivio y determinación. Sabía que enfrentaría un proceso físico y emocional, pero también comprendí que la información y la acción temprana eran mis mejores herramientas. Esa experiencia se convirtió en un recordatorio profundo. La salud, incluso en las áreas más privadas, no puede ser pospuesta. Los días que siguieron al ultrasonido fueron un torbellino emocional. Cada momento de tranquilidad se veía interrumpido por pensamientos recurrentes sobre lo que vendría. La ansiedad era inevitable, la mente jugaba con escenarios, algunos improbables, otros más aterradores, pero todos posibles. Aún así, intenté mantenerme enfocado en hechos. No había dolor agudo, no había señales de infección ni bultos adicionales. Solo había una anomalía que requería acción y vigilancia. Finalmente, llegó el día de la cirugía. La clínica del Hospital Central de Norlavia estaba ordenada y tranquila, con personal eficiente que buscaba aliviar cualquier tensión. Me hicieron pasar a la sala de preparación, donde el equipo explicó cada paso del procedimiento. Una orquiectomía preventiva, un procedimiento relativamente simple y seguro, aunque emocionalmente significativo. Me tranquilizó saber que me colocarían una prótesis para mantener la simetría y que, en términos de salud hormonal, no habría consecuencias significativas si solo se removía un testículo. La claridad del personal médico hizo que la expectativa del dolor y la cirugía fuera más soportable. Durante la operación pensé en todo lo que había pasado. El pequeño pinchazo inicial, la creciente preocupación, las visitas al médico, el ultrasonido, la espera angustiante. Me di cuenta de lo vulnerable que puede ser la vida y cómo un instante aparentemente trivial puede desencadenar un proceso que cambia la percepción de uno mismo y la relación con el propio cuerpo. La cirugía fue breve y exitosa. Al despertar, me informaron que todo había salido según lo planeado. La prótesis estaba colocada, el testículo afectado removido, y los riesgos habían sido minimizados gracias a la intervención temprana. La recuperación física fue más sencilla de lo que temía.
El dolor era manejable y las molestias, transitorias. La verdadera lucha era emocional. Aceptar que parte de mi anatomía había cambiado, enfrentar la idea de vulnerabilidad y reconciliarme con la experiencia. Sin embargo, conforme pasaban los días, entendí algo fundamental: la importancia de la acción preventiva y del autocuidado. Cada examen, cada cita médica, cada prueba realizada había sido un acto de responsabilidad hacia mi vida y mi salud futura. Reflexionando sobre todo lo vivido, comprendí que la experiencia me había enseñado varias lecciones. La primera, y quizás la más importante, es que no hay vergüenza ni demora justificable cuando se trata de la salud. Los hombres en particular solemos postergar revisiones por timidez o simple pereza, pero la prevención es crucial. Un diagnóstico temprano puede salvar vidas. La tasa de supervivencia del cáncer testicular, por ejemplo, supera el 95% cuando se detecta a tiempo. La segunda lección es sobre empatía y humanidad en la práctica médica. Los profesionales de la salud no solo aplican técnicas y procedimientos, también acompañan, guían y comunican noticias difíciles con profesionalismo y sensibilidad. Comprender el esfuerzo emocional que implica dar malas noticias cambia la perspectiva. Uno deja de sentirse víctima de la situación y empieza a reconocer la humanidad compartida en el proceso. Finalmente, aprendí que la resiliencia se construye enfrentando lo inesperado. La ansiedad inicial, el miedo al diagnóstico y la incertidumbre de la cirugía fueron transformados en conciencia, responsabilidad y finalmente en alivio. La experiencia no solo me enseñó sobre mi cuerpo, sino sobre la importancia de la prevención, la preparación y la confianza en quienes nos cuidan. Hoy, varios meses después, mi vida sigue con normalidad. Las citas de seguimiento confirman que la intervención fue suficiente y no se requieren tratamientos adicionales. La prótesis mantiene la simetría y la rutina diaria continúa sin mayores alteraciones. Lo que parecía un evento aterrador se ha convertido en una historia de cuidado personal, responsabilidad y aprendizaje. A quienes escuchan esta historia, especialmente hombres cercanos a los 30 años, quiero transmitir un mensaje claro. Revisen sus partes íntimas con regularidad. No pospongan visitas médicas por vergüenza ni incomodidad. La detección temprana es la clave para prevenir complicaciones mayores. Lo que puede parecer un simple cambio o una molestia pasajera podría ser la señal de algo que requiere atención inmediata. No es necesario vivir con miedo, sino con conciencia y acción. La salud es un acto de responsabilidad y amor propio. Un pequeño gesto de prevención, una cita médica o un ultrasonido puede marcar la diferencia entre complicaciones y recuperación completa. La experiencia que viví, aunque desafiante, me enseñó a valorar cada momento, a escuchar a mi cuerpo y a actuar con prontitud ante cualquier irregularidad. Al final, el miedo inicial se transforma en poder. El poder de tomar decisiones informadas, de confiar en la medicina, de cuidar de uno mismo y de compartir experiencias que puedan salvar vidas. Esa es la lección más importante de toda esta historia. La prevención no solo salva testículos, salva vidas, y la acción temprana transforma el miedo en seguridad. Todo empezó en el otoño de 1998. Yo tenía 8 años y mis recuerdos directos son vagos, pero lo que me contó mi tía quedó grabado, y ahora, con los años encima, creo que es seguro contarlo. Mi tía, Laura, y mi entonces cuñado, Héctor, vivían en un departamento de una habitación dentro de un complejo residencial que, a primera vista, parecía tranquilo. Era una zona de la ciudad con sus rincones menos recomendables, pero el edificio estaba cerrado con portón y necesitabas un código para entrar. A principios de octubre, varias personas, incluida Laura, empezaron a notar algo extraño. Un hombre rondando el predio. Lo vieron observando a través de los cristales de las ventanas, mirando dentro de los autos en los estacionamientos y merodeando por las áreas de almacenamiento del complejo. La administración confirmó que ese hombre no figuraba como residente. Al principio la presencia era inquietante. Conforme avanzaba octubre, la inquietud se transformó en vigilancia constante. Llegó Halloween y con él la sensación de que las cosas se estaban descontrolando. Una noche, Héctor sorprendió al hombre husmeando junto al coche de Laura. Al verse descubierto, el sujeto huyó. En su huida, dejó caer una bolsa. Héctor la recogió y se la llevó al departamento.
Laura pidió abrirla. Héctor se negó. Dijo que la entregaría a la policía. Días después, la bolsa ya no estaba. Pensamos entonces que había hecho lo correcto. Pero los encuentros con ese hombre no cesaron. Meses después seguía merodeando, siempre cerca del apartamento, del coche y de la zona de bodegas. No aparecía en otros lugares. Laura llamó a la policía en múltiples ocasiones. Cuando patrullaban, el hombre ya se había esfumado. Entonces llegó enero de 1999 y aquí cambia la escala de lo que sucedía. Esta vez sí recuerdo. Yo estaba en casa de mis abuelos. Laura, en un estado de pánico, llamó a mi abuelo, don Raúl. Había atrapado al hombre con la cara pegada al vidrio del dormitorio, mirándola. Héctor estaba fuera por trabajo. Al verse descubierto, el intruso intentó forzar la ventana para entrar. Don Raúl tomó su pistola, un .45, y salió manejando rumbo al complejo. Mi abuela, doña Pilar, y yo lo seguimos en el auto. Le rogué que dejara que la policía se encargara. Le pedí que no fuera armado. No me hizo caso. Pasaron horas hasta que regresó. Cuando don Raúl contó lo ocurrido, dijo que el hombre vendía drogas en el complejo. Héctor, según él, le había robado parte de ese suministro y se negó a devolvérselo o a pagar por ello. Además, lo estaba usando. Don Raúl sostuvo que el sujeto planeaba secuestrar a Laura, entre otras represalias, para recuperar lo que creía suyo. Si alguien pensó que aquello habría bastado para romper un matrimonio, se equivocaría. Laura y Héctor siguieron casados durante una década más después de esos hechos. Lo que sigue es otra parte de la historia. Cuando quieras, puedo continuar con la siguiente sección sin revelar el final. Los meses siguientes se convirtieron en un juego de miedo constante. El hombre seguía merodeando por el complejo, siempre cerca del coche de Laura y la zona de almacenamiento. A veces desaparecía por días, pero luego regresaba como si estuviera marcando territorio. Laura estaba al límite. Cada vez que escuchaba un ruido afuera, su corazón se aceleraba. Héctor intentaba mantener la calma, pero incluso él reconocía la inquietud que impregnaba el aire. Una noche de invierno, mientras la ciudad dormía bajo la niebla, Laura recibió un mensaje anónimo en su correo electrónico. No era solo un texto. Había enlaces que, al abrirlos, mostraban imágenes de su coche, de la entrada del departamento y, en ocasiones, fotos borrosas de ella misma entrando o saliendo. Era evidente que alguien la estaba observando y la tecnología se había convertido en un arma más. La sensación de invasión era total. No solo era el hombre rondando físicamente, sino que ahora también se infiltraba en su vida digital. Héctor intentó rastrear los orígenes de los enlaces, pero era imposible. Los rastros llevaban a servidores en la Deep Web, lugares ocultos donde la identidad de cualquiera podía ser falsificada, y los rastreos eran inútiles. Esa misma red oscura donde se movían criminales, vendedores ilegales y observadores anónimos, parecía ahora haberse cruzado con su vida. Cada clic era un recordatorio de que estaban siendo vigilados, cada sonido afuera un presagio. La tensión alcanzó su punto máximo una tarde en la que Laura estaba sola en el departamento. Sintió que alguien tocaba la puerta, pero cuando miró por la mirilla no había nadie. De repente, su computadora se encendió sola. Un archivo de video apareció en la pantalla mostrando el interior de su sala, grabado en tiempo real. El miedo se volvió tangible. Llamó a la policía de inmediato, y esta vez, al llegar, encontraron pruebas claras de que el intruso había manipulado sistemas de seguridad y cámaras domésticas, aunque no estaba físicamente presente. Era un acecho que combinaba lo físico y lo virtual, y la sensación de vulnerabilidad era absoluta. Fue entonces que Héctor decidió tomar medidas definitivas. Contactó a expertos en seguridad digital y física, cambiaron cerraduras, instalaron cámaras propias, reforzaron ventanas y puertas. La policía incrementó las patrullas y, finalmente, lograron identificar parcialmente al hombre. Tenía antecedentes por delitos menores, venta de sustancias ilícitas y acecho. Sin embargo, nunca pudieron atraparlo directamente. Los caminos que había tomado para ocultarse eran demasiado sofisticados para ser seguidos al pie de la letra. Con el tiempo, la amenaza física disminuyó. El hombre dejó de aparecer cerca del complejo, probablemente porque se dio cuenta de que estaba demasiado vigilado. La tensión emocional, sin embargo, dejó cicatrices profundas.
Laura aprendió a desconfiar de cualquier desconocido que se acercara demasiado y Héctor entendió que, incluso con fuerza física y armas, había límites ante la manipulación tecnológica. Finalmente, la familia reconstruyó su rutina. Laura y Héctor siguieron casados por unos años más, aunque la relación nunca volvió a ser la misma. La paranoia y la desconfianza habían dejado marcas que no se borran. Con los años, la historia quedó como una advertencia silenciosa sobre la vulnerabilidad. No solo en la calle, sino también en la vida digital, en la oscuridad de la Deep Web y en la facilidad con que alguien podía observarte sin ser visto. La experiencia enseñó algo importante. El peligro no siempre se presenta con fuerza. A veces llega disfrazado de vigilancia silenciosa, acechando en los rincones físicos y virtuales de tu vida. Lo que empezó como una serie de miradas sospechosas terminó como una lección sobre precaución, tecnología y los límites de nuestra seguridad. Y aunque el hombre nunca fue atrapado completamente, su sombra dejó una marca imborrable en quienes vivieron aquel invierno de miedo, recordándoles que incluso los espacios más seguros pueden ser vulnerables cuando alguien sabe cómo observarte sin que lo notes. El suceso más perturbador que experimenté, con mis 39 años, se desarrolló durante unas 8 semanas en el verano de 2018, alrededor de mediados de julio en la región de Nueva Inglaterra. Aquella temporada trajo consigo un clima excepcional, algo poco común por esos lares, y mi esposa, Clara y yo aprovechamos cada oportunidad para salir a caminar. Para nosotros, nada se compara con una buena caminata bajo el sol, disfrutando de la naturaleza cuando el tiempo lo permite. En esos días, tuvimos que organizar 3 excursiones en 9 días. Al principio, la fatiga que sentía era del tipo agradable, un cansancio que invita al descanso, a disfrutar de un día relajado con ducha caliente, bata y pantuflas. Sin embargo, cuando tras una cena ligera y una noche de sueño reparador seguía sintiéndome débil y sin energía, supe que algo no estaba bien. Intenté retomar mi rutina laboral, pero los síntomas empeoraron rápidamente. Lo que empezó como cansancio se transformó en dolores de cabeza intensos y escalofríos constantes. Decidí tomar unos días libres y me refugié en casa, rodeado de medicamentos comunes y sopas calientes, pasando largas horas frente al televisor. Pero la mejora nunca llegaba. Cada día me sentía más deteriorado. Pasados unos días, la situación se volvió insostenible. Mi jefe fue informado de que no volvería al trabajo por el resto de la semana. Durante horas estuve vomitando mientras me aferraba al inodoro. Atribuí aquel episodio a algo que había comido y, cuando finalmente los síntomas parecieron desaparecer, pensé que lo peor había pasado. Pero estaba equivocado. Una semana después, mientras retomaba mis actividades habituales, me desperté en medio de la noche con el dolor de cabeza más intenso que recordaba. Tuve que tomar varios analgésicos solo para poder volver a dormir. Al despertar unas horas más tarde, la debilidad había empeorado. Apenas podía mantenerme de pie. Mis piernas se sentían incapaces de soportar mi peso más allá de unos pocos pasos, obligándome a sentarme constantemente. Llamar a mi médico se convirtió en una tarea casi imposible. Mi cabeza giraba y el dolor me impedía concentrarme en la pantalla del teléfono. Finalmente, pedí a Clara que hiciera la llamada por mí y logramos organizar una visita médica en nuestro domicilio. Cuando el doctor Marcus Henley, llegó, relatamos detalladamente cada actividad, comida y paseo que habíamos tenido en las semanas previas. Mientras escuchaba, su rostro reflejó un instante de claridad, un momento de iluminación que Clara notó de inmediato. De manera inmediata, el doctor Henley me pidió que me quitara los calcetines y levantara las piernas del pijama. Apenas un minuto fue suficiente para identificar el origen de mi sufrimiento, una diminuta herida justo por encima del tobillo, en el límite donde terminaba mi calcetín de senderismo. Era apenas una picadura de garrapata, casi imperceptible. Lo verdaderamente aterrador era cómo algo tan pequeño había alterado completamente mi vida. La mayoría de las picaduras de garrapatas son inofensivas, una molestia pasajera. La mía, sin embargo, desencadenó una enfermedad grave: encefalitis transmitida por garrapatas. Según entendí, esta afección provoca inflamación cerebral y sus consecuencias pueden ser devastadoras. La enfermedad actúa de manera cruel. Tras una aparente recuperación, los síntomas pueden regresar con mayor intensidad, golpeando de nuevo sin aviso. No existe un tratamiento directo,
Solo se maneja el dolor, se mantiene una hidratación adecuada y, en muchos casos, el cuerpo se recupera por sí solo. Tuve la suerte de mejorar completamente tras varias semanas de baja laboral, pero la experiencia dejó una huella profunda. Muchos no corren la misma suerte, y eso es algo que prefiero no imaginar. Lo más aterrador fue, sin duda, la incertidumbre. No saber qué estaba sucediendo. Sentir cómo mi cuerpo se debilitaba y cómo mi mente empezaba a perder claridad. La sensación era parecida a convertirse en un zombie, con cada pensamiento más lento y confuso. Esa experiencia me enseñó la importancia de la precaución. Pantalones largos en las caminatas, por más incómodo que sea el calor y el sudor, son infinitamente preferibles a arriesgar la salud de tu cerebro por una picadura mínima. Tras la identificación de la picadura, la realidad de la situación me golpeó con fuerza. Esa pequeña marca en mi tobillo, casi invisible, había sido la responsable de semanas de agonía. El doctor Henley me explicó con calma que la encefalitis transmitida por garrapatas podía afectar no solo el cuerpo, sino también la mente. La inflamación cerebral provoca confusión, dificultades cognitivas y, en casos graves, incluso parálisis temporal. Para alguien que siempre había gozado de buena salud, la idea de que algo tan pequeño pudiera alterar mi vida de manera tan radical era aterradora. Durante los días siguientes, Clara se convirtió en mi sostén absoluto. Cada movimiento requería supervisión, cada paso era un recordatorio de lo frágil que podía volverse la vida en cuestión de horas. Bebidas isotónicas, sopas calientes y reposo absoluto se convirtieron en mi rutina. Cada síntoma que desaparecía parecía ser reemplazado por uno nuevo. Mareos, náuseas, dolor punzante en la cabeza, debilidad extrema. Era como vivir en una montaña rusa donde la seguridad nunca existía y el miedo se convirtió en una presencia constante. Mientras pasaban las semanas, comencé a notar cambios en mi comportamiento y percepción. Mis pensamientos se volvían fragmentados, olvidaba detalles simples, me costaba concentrarme incluso en tareas básicas. Por primera vez, entendí lo que significa sentir que la mente y el cuerpo no están alineados, que cada acción requiere un esfuerzo consciente y agotador. A veces, me sentaba solo en el sofá, observando mis manos temblorosas, preguntándome si alguna vez volvería a sentirme como antes. El momento más crítico llegó alrededor de la tercera semana. Una tarde, mientras Clara preparaba la cena, intenté levantarme por mí mismo y me desplomé sin previo aviso. Mis piernas cedieron, y por un instante la sensación de impotencia me envolvió por completo. La desesperación se mezcló con un miedo visceral. Comprender que algo invisible y microscópico podía dominar mi cuerpo era algo que ninguna preparación física podía evitar. Afortunadamente, el cuidado constante y la vigilancia médica dieron resultados. Con paciencia, hidratación constante y control de los síntomas, el cuerpo empezó a recuperar fuerza. Lentamente, los dolores de cabeza cedieron, la debilidad muscular disminuyó y mi claridad mental volvió. La recuperación no fue instantánea. Hubo días de frustración, de retrocesos temporales, pero cada pequeña mejora era un triunfo silencioso que reforzaba la esperanza. Un mes después, finalmente pude reincorporarme a mi rutina laboral y personal. La experiencia me había transformado. Comprendí la vulnerabilidad que todos cargamos sin saberlo, la fragilidad de la salud ante lo más insignificante y la importancia de la prevención. Para mí, un simple paseo por el bosque podía haber terminado en desastre. Ahora, cada vez que me adentro en senderos o zonas con vegetación, los pantalones largos, repelentes y revisiones constantes se han convertido en reglas inquebrantables. Mirando hacia atrás, la lección fue clara. La vida puede cambiar en un instante por algo tan mínimo que casi pasa desapercibido. La verdadera pesadilla no fue el dolor físico ni los días de debilidad extrema, sino la sensación de perder el control sobre el propio cuerpo y mente, de no saber si volverías a ser tú mismo. Es un recordatorio constante de que debemos respetar la naturaleza, cuidar de nuestro entorno y nunca subestimar los riesgos aparentemente pequeños. Hoy, con la experiencia ya lejos, sigo caminando por los bosques de Nueva Inglaterra, pero con un ojo siempre atento y la memoria de aquel verano de 2018 grabada en cada paso. Lo que parecía un simple descanso al aire libre se convirtió en una prueba de resiliencia, paciencia y aprendizaje,
Y aunque ya soy una persona completamente recuperada, la historia permanece, una advertencia silenciosa sobre cómo algo diminuto puede cambiar la vida para siempre. La historia que voy a contar no es algo que se pueda olvidar fácilmente, es uno de esos recuerdos que te persiguen durante años, y aunque han pasado más de una década, todavía siento el miedo como si fuera ayer. Mi nombre es Clara Mendoza, y tenía apenas 14 años cuando sucedió. Vivía en las profundidades del bosque de Everwood, un lugar apartado a unos 15 minutos en coche del pequeño pueblo más cercano, Pine Hollow. Las casas estaban dispersas, casi escondidas entre los árboles, y una de ellas pertenecía a un amigo de mi padre. Cuando él tuvo que ausentarse por un par de semanas durante el invierno, mi padre y yo nos ofrecimos a cuidar su casa. Por supuesto, lo hicimos desinteresadamente, aunque no puedo negar que la mansión era enorme, con un jacuzzi que mi propia casa jamás soñaría tener. Se presentó como Héctor Daniels y comenzó a preguntarme direcciones para un lugar que jamás había oído nombrar. Solo pude encogerme de hombros y decir que no sabía. Seguí mi camino, pero él detuvo el vehículo de nuevo, insistiendo en saber hacia dónde iba. En aquel momento yo aún no entendía del todo el peligro. Crecí en un pueblo pequeño, donde la gente solía decir que los depredadores solo existían en las grandes ciudades, pero esa percepción se desmoronó rápidamente. Le señalé el camino de tierra hacia la casa que cuidábamos, y su expresión cambió. Dijo que no podía ver la casa desde donde estaba, y con una voz que pretendía ser amable, sugirió que me diera un aventón. Algo en su manera de hablar me encendió todas las alarmas. No podía explicarlo completamente, pero su insistencia y la forma en que sonreía con esa mezcla de paciencia y amenaza me hicieron sentir que algo andaba muy mal. «Por favor, no», dije firmemente, intentando mantener la calma. Pero él rió. Una risa baja, fría, que todavía puedo escuchar en mis pesadillas. Era la risa de alguien que había hecho esto antes, de alguien que sabía exactamente cómo infundir miedo. Continuó acompañándome en la camioneta, haciendo comentarios sobre mi ropa, aunque llevaba una chaqueta de invierno y pantalones largos, nada revelador. Sus palabras no tenían sentido, excepto para recordarme que sus intenciones no eran buenas. Debía haber corrido en ese instante, pero todavía confiaba en que mi padre estaba cerca, a solo unos cientos de metros. Era un pensamiento infantil, un farol que mi instinto me decía que no podía respaldar. Finalmente hizo un comentario agresivo, la primera línea que realmente me hizo sentir el peligro. Fue entonces cuando comencé a correr, y él arrancó el motor, siguiéndome con la camioneta mientras yo intentaba mantener la distancia. Cada rugido del motor era como un tambor de guerra, y sentí que todo mi cuerpo se debilitaba con el miedo. En ese momento, comprendí que estaba sola, y que cualquier historia de seguridad en mi pequeño pueblo no servía de nada. Al doblar en la entrada de la casa, tropecé intentando abrir la puerta, y en ese instante sentí su presencia detrás de mí, una fuerza que me hacía comprender que el tiempo no estaba de mi lado. No podía describir con precisión lo que pasó a continuación. Era una mezcla de terror absoluto y adrenalina pura. Todo a mi alrededor parecía ralentizarse. La camioneta, los árboles, el viento, y su risa que todavía resonaba en mi mente. Fue en esos segundos, mientras buscaba desesperadamente la llave correcta, que algo cambió. Lo que sentía como un destino inevitable comenzó a transformarse. Aunque el miedo no desapareció, apareció una figura que alteró por completo la situación. Mi padre, Samuel Mendoza, que en ese momento se convirtió en un protector formidable. Su intervención fue inmediata y decisiva, y aunque no quiero adelantar la resolución completa, puedo decir que su presencia alteró radicalmente lo que había comenzado como una pesadilla que creí interminable. Mirando atrás, recuerdo la sensación física y mental que me invadió. Un cansancio extremo, una confusión que me hizo sentir como si mi propio cuerpo y mente estuvieran traicionándome. Sentí como cada pensamiento se volvía más difícil, como cada paso se hacía pesado. Fue sin duda la experiencia más aterradora que he vivido, y me enseñó lecciones que todavía llevo conmigo. El peligro puede estar más cerca de lo que creemos, y el instinto, aunque frágil, nunca debe ser ignorado. Apenas tuve un momento para recuperar el aliento antes de que la sensación de peligro volviera a intensificarse. Héctor Daniels no se detuvo, y su presencia seguía amenazando cada paso que daba.
La camioneta rugía cerca, como un depredador acechando a su presa. Mi corazón latía con fuerza, y sentía que cada músculo de mi cuerpo estaba en tensión total. Por primera vez entendí de manera visceral lo que era la vulnerabilidad. No se trata solo de miedo, sino de la conciencia de que alguien puede arrebatarte el control de tu propia vida en un instante. Corrí hacia la puerta de la casa que estábamos cuidando, mis dedos temblorosos intentando encajar la llave en la cerradura. Tropecé varias veces, como si el miedo hiciera que todo mi cuerpo conspirara contra mí. En esos segundos, cada instante parecía durar una eternidad. Lo que había sido una caminata rutinaria desde la escuela, se había transformado en una persecución que podía cambiar mi vida para siempre. Héctor estaba ahí, cerca, y podía sentirlo. Sus comentarios continuaban, aunque ahora eran menos palabras, y más una presencia que amenazaba con atravesar cualquier barrera que pudiera poner entre él y yo. Intenté recordar cada enseñanza de seguridad que me habían dado en la escuela y en casa, pero el miedo nublaba la claridad de mis pensamientos. Solo podía correr, solo podía intentar escapar. Fue entonces cuando vi su camioneta acercándose demasiado. La adrenalina me permitió reaccionar, pero también me hizo sentir que el mundo se contraía a ese instante. Yo, el vehículo, la puerta de la casa, y la sombra de peligro que se extendía detrás de mí. Tropecé de nuevo, y fue suficiente para que él tuviera la ventaja, acercándose más preparado para actuar. En medio de esa confusión, algo cambió el curso de la historia. Desde la carretera principal, Samuel Mendoza, mi padre, apareció conduciendo su propio vehículo. Había salido a recoger algunas cosas del supermercado, pero su percepción del tiempo y del peligro lo hizo llegar justo cuando yo más lo necesitaba. Verlo girar en la entrada fue como ver una barrera de protección levantarse frente a mí. Por un instante el miedo absoluto dio paso a un rayo de esperanza. No estaba sola. Su presencia era imponente y clara. Un hombre dispuesto a proteger a su hija sin cuestionamientos. Desde el primer momento, quedó evidente que no iba a permitir que el desconocido continuara con sus intenciones. La camioneta de Héctor se detuvo al ver a mi padre, y por un segundo todo quedó suspendido. Pude ver en sus ojos una mezcla de sorpresa y desdén. Claramente no esperaba esa respuesta, y mucho menos que alguien llegara a ese momento justo. Recuerdo que el tiempo parecía ralentizarse. Cada segundo estaba cargado de tensión, como si toda la escena fuera un tablero de ajedrez y nosotros piezas esenciales. El hombre desconocido no estaba acostumbrado a encontrarse con resistencia inmediata. Su sonrisa desapareció, sustituida por un gesto de incomodidad y frustración. No hubo palabras, solo una confrontación silenciosa pero llena de intenciones que podían leerse en cada movimiento, en cada respiración contenida. Yo, desde mi posición, observaba con el teléfono en la mano, temblando y sin poder procesar del todo lo que estaba ocurriendo. Mi mente repasaba todas las películas de terror, todas las historias que había escuchado sobre desapariciones y ataques. Pero ahora no eran ficción, era real, y yo estaba en el centro de ella. Sentía que cada fibra de mi cuerpo estaba alerta, que cada pensamiento estaba ocupado en una sola idea: sobrevivir. En ese momento comprendí, con una claridad aterradora, que la percepción de seguridad en un pueblo pequeño era una ilusión. Lo que creíamos improbable podía suceder, y muchas veces la víctima somos nosotros mismos. Y sin embargo, también vi que había personas capaces de cambiar el curso de un destino con acciones decisivas y precisas. La figura de mi padre se convirtió en un símbolo de fuerza, de protección absoluta. Mientras todo esto ocurría, mi cuerpo y mente seguían respondiendo al estrés extremo. Sentí cómo el miedo me debilitaba físicamente, cómo la adrenalina me mantenía alerta pero agotada a la vez. Cada respiración era un esfuerzo, cada movimiento requería concentración absoluta. Nunca olvidaré la sensación de mis pies golpeando el suelo helado, de mis manos temblando al intentar abrir la puerta, y de la certeza de que cualquier error podía ser fatal. El enfrentamiento entre mi padre y el hombre desconocido fue breve, pero intenso. Pude notar cada detalle, los gestos, la tensión en los músculos, el miedo y la determinación entrelazándose en una danza peligrosa. Aunque yo no podía intervenir, la presencia de Samuel Mendoza me dio la confianza necesaria para mantenerme alerta y consciente. Su intervención cambió todo. El peligro inmediato ya no dependía únicamente de mí.
Lo que siguió después es otra parte de la historia, llena de tensión y decisiones que determinarían cómo terminaría aquel día. Por ahora, lo que puedo decir es que esa experiencia me enseñó algo crucial. La vulnerabilidad puede aparecer en cualquier momento y en cualquier lugar, incluso en los sitios donde creemos estar seguros. Y también, que el coraje y la determinación pueden surgir de quienes menos esperamos, alterando el curso de lo que parecía inevitable. El instante en que mi padre apareció lo cambió todo. Samuel Mendoza, con su camioneta avanzando por la entrada, se convirtió en la barrera definitiva entre mí y Héctor Daniels. No hubo tiempo para discutir ni para pensar en estrategias. Mi padre actuó con rapidez, precisión y una determinación que solo un padre podría tener. Héctor estaba a punto de acercarse a mí, intentando arrastrarme hacia su vehículo, cuando Samuel lo interceptó. No hizo preguntas, no discutió ni esperó instrucciones. La escena se desarrolló en segundos que parecieron eternos. El desconocido fue detenido, empujado hacia atrás, y la tensión que nos había acompañado durante horas se centró en un solo punto de control. Yo, desde la puerta de la casa, temblaba mientras sostenía el teléfono y marcaba al 911. Las palabras se me atascaban en la garganta, pero logré informar lo que estaba ocurriendo. Samuel se mantuvo firme, protegiéndome mientras el hombre suplicaba por su vida. No había duda. Sus acciones habían violado cualquier límite imaginable, y ahora enfrentaba consecuencias inmediatas. Una vez que la policía llegó y se hizo cargo, el hombre fue arrestado y puesto bajo custodia. Su historial y la violación de las condiciones de libertad condicional aseguraron que no quedara impune. Por mi parte, pude respirar de nuevo, aunque el miedo y la adrenalina tardaron horas en abandonarme. Nunca olvidaré la sensación de impotencia seguida de alivio absoluto. Lo que más quedó grabado en mi memoria no fue solo el peligro, sino la forma en que mi padre se convirtió en un protector implacable. La sensación de vulnerabilidad desapareció en un instante frente a su determinación. Aprendí que, aunque el miedo pueda paralizarnos, la intervención de alguien dispuesto a actuar con coraje puede cambiar por completo el rumbo de los acontecimientos. Con el tiempo, comprendí que experiencias como esta dejan marcas profundas. Hay recuerdos que no desaparecen, sensaciones que vuelven en momentos inesperados. Pero también hay lecciones, la importancia del instinto, la necesidad de mantener la alerta, y el poder del amor y la protección de quienes nos cuidan. A día de hoy, a más de una década de aquel invierno en Everwood, puedo mirar atrás y sentirme agradecida por haber tenido a alguien que no dudó en protegerme, por haber sobrevivido a una situación que podría haber terminado de forma trágica, y por haber aprendido que la valentía y la determinación pueden aparecer en los momentos más oscuros. Héctor Daniels cumplió condena y enfrentó la justicia, pero la experiencia me dejó una lección aún más grande. En la vida, no siempre se trata de esperar que otros nos rescaten, sino de confiar en quienes nos aman y de escuchar siempre nuestro instinto. La combinación de ambas cosas puede marcar la diferencia entre el peligro y la supervivencia. Y sobre todo, aprendí que a veces los monstruos no están escondidos en bosques remotos ni en películas de terror. Pueden acercarse en un instante, y la única manera de enfrentarlos es con claridad, coraje, y cuando aparece, el apoyo de quienes nos protegen sin dudarlo. Hoy puedo decirlo con seguridad. Gracias a mi padre, gracias a su valentía, estoy aquí para contarlo. Y esa es la diferencia entre un recuerdo que te paraliza y uno que te enseña a seguir adelante.